Hola mis hermanos, les quiero saludar en el gran amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eh, Nuevamente estamos reunidos por este medio para estudiar una lección más de esta serie de lecciones de segundo trimestre de este mes, de este año 2021. Hoy día toca una lección muy importante. Bueno, no deja de ser que las demás no sean importantes, pero esta yo la puedo considerar también que es muy relevante e importante para nuestras vidas. La lección número 3 dice la supremacía de Cristo, la supremacía de Cristo, la superioridad absoluta, el grado más alto que tiene nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Antes de empezar, vamos a hacer una pequeña oración para que Dios pueda dirigir esta lección de este día. ¿Me parece? Padre bendito, amoroso Dios, te doy las gracias por todo tu amor, por tu bondad y misericordia. En tu mano maravillosa coloco mi vida en esta hora, Señor, para que todo lo que estudiemos en esta tarde pueda hacerse una bendición para cada uno de nosotros, Señor. Prepara nuestra mente, nuestros corazones, Señor, para receptar, para recibir, Señor, tu palabra, para atesorarla en nuestro corazón y nuestras vidas. Gracias, Padre bendito, por todo, por todo, por todo. En tu mano maravillosa coloco nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pido, te agradezco todo. Amén. El objetivo de esta lección dice reflexionar sobre lo importante que es tener un conocimiento adecuado de Cristo y su obra por nosotros y en nosotros. El versículo base de esta lección se encuentra en Colosenses 1:18 y dice: Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Introducción. En general, la iglesia de la época de Pablo no tenía ningún problema con el Cristo de Nazaret, con el hijo del carpintero, cuya madre se llamaba María, y los hermanos Santiago, José, Simón y Judas. Especialmente porque muchos de los que habían visto con sus propios ojos lo habían escuchado con sus oídos y lo habían tocado con sus propias manos, aún vivían. Su problema era con el Cristo quien antes de la creación del mundo estaba con Dios y era Dios, y quien después de vencer el poder de la muerte fue exaltado por Dios en gran manera como Señor supremo y absoluto. El texto de la lección de hoy nos muestra cómo Pablo enfrentó este delicado problema en la iglesia de los Colosenses. Enfocando el texto, había un grupo de falsos maestros que menospreciaban la persona de Cristo en la iglesia de los Colosenses. Dejar a Cristo en el suelo es algo serio. ¿Por qué? Porque humillar a Cristo es humillar su obra. Pablo lo sabe. Por tanto, trata este tema antes que ningún otro en mostrando la relación de Cristo con Dios, la creación, la iglesia y los salvos. Vamos a leer el primer ítem para contestar la primera pregunta de esta lección. Dice, Cristo en relación con Dios. Fue a través de Cristo que Dios nos redimió del dominio de las tinieblas. Nadie se rescata a sí mismo. Dios es el que rescata. Es el gran salvador de la Biblia. También es el que traslada a los rescatados al reino del Hijo amado, quien pagó no parte de nuestra deuda con Él, sino toda la deuda. El Cristo que pagó nuestra cuenta para siempre se presenta como la imagen del Dios invisible. ¿Qué quiere decir eso? Uno de los significados es que Cristo nos permite ver cómo es Dios. Dios es espíritu y por tanto es invisible. Sin embargo, a través de Cristo se hizo invisible para hombres y mujeres. Quien ve a Cristo ve a Dios. Juan 14:9. En el Antiguo Testamento, las personas vieron manifestaciones de Dios llamadas teofanías.
En el Nuevo Testamento, Dios se reveló perfectamente en las personas de su Hijo amado, sobre el terreno de su tierra. Reveló a Dios como nunca antes se le había revelado Dios. El que estaba con Dios era Dios. Nos mostró quién es Dios cuando se convirtió en uno de nosotros. A ver, ¿qué nos dice la pregunta número 1? Esta lección dice, basado en el ítem 1, Cristo en relación con Dios. ¿Qué significa decir que Cristo es la imagen del Dios invisible? De acuerdo a lo que leímos en el ítem 1, ¿qué piensas tú? ¿Qué crees tú? O si tú tienes la lección al estudiarla, leerla, ¿qué es lo que tú realmente puedes sacar como conclusión o qué tú puedes responder a esta pregunta? ¿Qué significa decir que Cristo es la imagen del Dios invisible? Bueno, en el mismo ítem número 1 sale la respuesta y dice, significa que Cristo nos permite ver cómo es Dios. Dios es espíritu y por tanto es invisible. Nosotros no lo podemos ver porque es espíritu. Por lo tanto, a través de Cristo, a través de la persona de Cristo, se hizo visible a los hombres. De la forma como se comportaba, la forma como actuaba Cristo, es la forma como actúa Dios. A la forma como nosotros vemos a Cristo es como estamos viendo a mismísimo Dios. ¿Ya? Vamos a leer el ítem número 2 para contestar la pregunta número 2. Cristo en relación con la creación. Cristo también se revela como el primogénito de toda la creación. Esto no significa, como decían los falsos maestros de la época de Pablo, que Cristo fue la primera de las criaturas de Dios o que fue la mayor de ellas. La idea aquí es que Cristo es anterior y superior a toda la creación, sobre todo porque en Él fueron creadas todas las cosas, por tanto en los cielos como en la tierra. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Jesús es el yo soy, es decir, el que es y el que causa. Nunca hubo un momento en que nació o en que no existiera. Él es antes de todas las cosas. Él creó todo, pero nada lo creó a Él. Causó todo, pero nada lo causó a Él. Él es el Señor de la creación visible e invisible, sustentador de ella. En Él todas las cosas pertenecen. Aunque la creación tiene mucho valor, nada en ella iguala a Cristo o vive separado de Él. Fuera de Cristo, se crea y nada se mantiene porque solo Cristo tiene vida en sí mismo. La vida nos fue dada a cada uno de nosotros y a todos los demás seres vivientes, pero nunca le fue entregada a Cristo. Él y solo Él es la fuente y el dador de toda la vida. La pregunta número 2 dice, ¿cuál es el significado de la expresión que afirma que Cristo es el primogénito de toda la creación? En Colosenses 1:15, segunda parte. Consulten el ítem número 2, Cristo en relación con la creación. Bueno, de acuerdo a lo que relata, o de acuerdo a lo que estaba viviendo Pablo en la iglesia de Colosenses, donde aparecieron algunos maestros, unos falsos maestros, donde no le estaban dándole importancia, no estaban dándole la, el grado máximo a Cristo. Incluso ellos estaban diciendo de que Cristo fue creado por Dios por intermedio de esta palabra. Pablo tuvo que refutar todo eso, tuvo que eh, tratar de solucionar ese problema que se estaba generando con estas personas. Bueno, y la idea es, de acuerdo a la palabra de Dios que dice que es el primogénito de toda la creación, la idea expresada por Pablo a los colosenses era para mostrar que Cristo no fue creado como algunos, como yo les mencionaba, que algunos maestros estaban diciendo. Por lo tanto, lo contrario, Pablo dio a conocer que Cristo es anterior y superior a toda la creación.
O sea, Él no fue creado, Él ya estaba. Si nosotros incluso vamos mucho más atrás, en el Génesis mismo, cuando Dios empezó a crear, a crear todas las cosas, llegamos al momento cuando creó al hombre. Él se refirió en forma plural y no singular. Y él dijo en su palabra, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Se está refiriendo a algo más, que él estaba al lado, que alguien más tenía el mismo poder que él. Los ángeles no tenían poder para crear, pero sí Cristo, porque Cristo estaba en la creación. Él fue el creador de todas las cosas. Entonces, por esa razón aquí la expresión el primogénito de toda la creación fue el principio de toda la creación, porque por a causa de él fueron creadas todas las cosas. Amén. Vamos al ítem número 3 para contestar la pregunta número 3. Cristo en relación con la iglesia. Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Tenemos muchas imágenes aplicadas a la iglesia y el cuerpo es una de ellas, como se ve en Romanos 12:4, 1 Corintios 12:14, Efesios 4:12. La iglesia es un cuerpo, pero sus miembros, provenientes de todas las naciones, pueblos, tribus y lenguas, son tantos que no se pueden contar. Un cuerpo con muchos miembros, pero con una sola cabeza, Cristo. Él es el origen de la iglesia y la cabeza de ella. Es de Él y solo de Él de donde viene la dirección, el apoyo, el control y el mando de su cuerpo, que es la iglesia. Así como es imposible ser parte de este cuerpo sin estar relacionado con su miembro, también es imposible ser parte de este cuerpo sin estar relacionado con su cabeza. Imposible. O sea, no podemos, el brazo no puede estar desconectado de la cabeza. Cualquier miembro de este cuerpo físico no puede estar desconectado de la cabeza porque esencialmente no funcionaría. Y así también en la iglesia. Cristo es el principio, el primogénito de entre los muertos. Otros habían vuelto a esa vida, pero después de un tiempo volvieron a morir. Sin embargo, Cristo resucitó de la muerte y vive para siempre a la diestra de Dios, quien le dijo, que le dio un nombre que está sobre todo nombre, a fin de que él tenga en todo la primacía. Amén. La pregunta número 3 es una pregunta que tú tienes que, muy fácil quizás de contestar. En relación a la iglesia, ¿cómo se presenta Cristo? En relación a la iglesia, ¿cómo se presenta Cristo? Consulte Colosenses 1:18. Vamos a leer Colosenses 1:18 para contestar esta. Colosenses 1:18. Dice, Colosenses 1:18 nos dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Está claro, ¿verdad? Cristo se presenta como la cabeza del cuerpo y el cuerpo es la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Nosotros somos miembros de este cuerpo y quien es la cabeza es Cristo. El ítem número 4 nos dice, Cristo en relación con los salvos. El texto bíblico declara que agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud. Como esta en otra versión bíblica dice, a Dios le agradó que todo lo que él se habitara plenamente en Cristo. Si Jesús no fuera completo, entonces su obra en la cruz tampoco estaría completa. ¿Y qué obra fue esa? La obra de la reconciliación por medio de Cristo. Dios estaba reconciliando todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Solo un Cristo pleno podría restaurar completamente la relación entre los seres humanos y las demás cosas con Dios. Gracias a la obra plena de Cristo pleno, somos ante Dios
santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si creemos que Cristo hizo todo lo necesario para ser aceptado por Dios, solo nos queda una cosa: permanecer arraigados y firmes en la fe, sin apartarnos de la esperanza del Evangelio. La vida cristiana no comienza con Cristo y luego continúa y termina por sí sola. La vida cristiana comienza y continúa y termina con Cristo. Y ella no necesita nada más que Él para desarrollarse. Cristo es suficiente. Después de las siguientes 4 preguntas, tendremos 2 aplicaciones prácticas y un desafío misional para nuestras vidas. Pero antes de pasar a las 2 preguntas prácticas, vamos a contestar la pregunta número 4 de esta lección. Colosenses 1:19 afirma que agradó a Dios que Él habitara toda la plenitud. ¿Cómo esto asegura nuestra reconciliación con Dios? ¿Cómo esto asegura nuestra reconciliación con Dios? Porque no hay nada más que hacer. Él lo hizo todo. Él hizo el trabajo completo, nos lo dejó inconcluso. La muerte de Cristo vino a traer la reconciliación entre la humanidad y Dios. Entre la humanidad y Dios. De momento de que cuando Adán y Eva estaban en el Edén, había una comunión entre el hombre y Dios. Tenían conversaciones cara a cara, se oían, se veían. Pero cuando entró el pecado al Edén, se produjo una separación entre el hombre y Dios. Y caminaron separados por muchos tiempos, por muchos años, por muchos siglos. Pero llegó un momento de que vino Jesucristo, Dios hecho hombre, a realizar ese sacrificio en la cruz, lo cual vino a traer una reconciliación entre la humanidad y todas las cosas con Dios. Por eso que dice que Dios agradó que en Él habitara toda la plenitud, porque en Él se encontramos la salvación, porque en Él encontramos de que Él pagó toda nuestra deuda que teníamos con Dios. Entonces no hay nada más que hacer, no hay nada más que hacer, no hay nada que tú realmente puedas hacer para merecer la salvación que es por intermedio de Cristo Jesús. Enfocando la vida, el Cristo completo nos ha reconciliado completamente, lo que yo le estaba mencionando recién. El Cristo completó, es decir, en lo que Él habita toda plenitud, hizo un solo sacrificio por el pecado y todo quedó resuelto. Fue un sacrificio perfecto, realizado por una persona perfecta para reconciliar a las personas imperfectas con el Dios perfecto. Todo lo que era necesario hacer para reconciliarnos con Dios se hizo para siempre. Dios es por nosotros, ahora somos sus amigos. Dado, dado Dado eso, ya no tiene sentido que usted todavía se sienta culpable por algo que hizo o dejó de hacer o vivir con este horrible sentimiento de deuda con Dios. Si hay algo que ya no tiene con Dios es deuda. El Cristo completó, el Cristo completo pagó toda la cuenta, hasta el último centavo. No le queda nada por pagar. Viva en paz. La pregunta número 5, que es una pregunta de aplicación: ¿tiene sentido sentirse culpable por algo que hicimos o no hicimos antes de reconciliarnos con Dios? Yo creo que no, porque Cristo ya hizo todo, pagó todo. No hay deuda que exista hoy día.
La sangre de Cristo en la cruz del Calvario pagó toda la deuda, nos reconcilió con Dios. Haga tú lo que, hagas tú lo que quieras hacer, eso no va a venir a sumar para la reconciliación con Dios, porque Él ya hizo el trabajo y ya Él pagó toda nuestra deuda al derramar su sangre para el perdón de nuestros pecados. Amén. El Cristo completo nos completará plenamente. Al mirar su vida, es posible que no le guste mucho lo que ve. Parcialidad. Pero no solo usted es así. Todos somos parciales en todo. En perdonar, en hablar, en escuchar, en confiar, en el conocimiento, en el afecto, etc. Todos somos irregulares, incompletos, fragmentados, inacabados, imperfectos, fraccionados, pero el que nos ha trasladado al reino del Hijo de su amor debe completarnos a través del Hijo amado, en quien habita la plenitud. Aún no somos lo que seremos, pero sabemos que cuando el Hijo de su amor sea revelado, todas las cosas incompletas de nuestra vida y de nuestro mundo se completará en él. No renuncie. ¿Cómo explica la expresión todavía no somos lo que seremos? Lea el ítem número 2. Ya lo leímos ya. Pero ¿qué es lo que tú piensas? ¿O qué es lo que realmente tú podrías contestar aquí con la expresión todavía no somos lo que seremos? ¿Qué piensas tú que hoy día, de la forma que tú eres actualmente, de la forma como tú vives tu vida cristiana, de la forma como tú piensas, de la forma como tú actúas, es de la forma como tú vas a ser o vas a ir al cielo si cuando Jesucristo venga por segunda vez? No, cuando Jesucristo venga, cuando Jesucristo venga y si tenemos la oportunidad en ese momento de poder verlo venir por la altura en las nubes de los cielos, o si ya en ese momento ya estemos en nuestro descanso eterno, vamos a ser transformados. Ahí se va a cumplir, ahí Jesucristo por intermedio de su plenitud, por intermedio de su poder, Él nos va a transformar, nos va a hacer, vamos a ser ya completos y vamos a llegar a ser como Él realmente quiere que seamos, para ir a vivir con Él eternamente en las alturas de los cielos. Amén. Vamos al desafío misional. Subestimar quién es Jesús y cuando poderosa es su obra en la cruz, no solo es una cosa del pasado, incluso hoy en día hay quienes lo hacen, la mayoría lo hace por equivocación, lo hace porque aún no ha comprendido adecuadamente las grandes verdades sobre este tema. Como sabrán, si no hay nadie que le enseñe, la iglesia de los Colosenses tenía a Pablo para enseñar, y la iglesia de la que somos parte le tienen a usted. Dado que ser cristiano es como definición creer en Cristo e imitarlo, saber quién es y qué hizo es crucial. Luego deje que el Espíritu Santo use su vida a participar de hoy para guiar otra vida a todas las personas cerca de Jesús y su obra en nuestro favor. Amén. Gran desafío, ¿verdad? Muy gran desafío. Vamos a momento misionero. Vamos a conocer un poco este país, Pakistán. Ahí tiene una población bastante elevada, 208 millones de habitantes. 4 millones son cristianos. La religión más relevante es el islamismo, el cristianismo y el hinduismo. República parlamentaria y su gobernante o dirigente Arif Alvi. Pakistán sigue siendo uno de los lugares más difíciles para vivir como cristiano y la persecución violenta contra los cristianos y los edificios de la iglesia siguen siendo particularmente agresivas. Los cristianos en Pakistán se enfrentan a una persecución extrema en todos los ámbitos de la vida. Los cristianos que se han convertido del Islam se enfrentan a los mayores niveles de persecución.
Todos los cristianos son considerados ciudadanos de segunda clase en este país, fuertemente islámico. Se les da los trabajos percibidos como bajos y sucios, deshonrosos, y pueden ser víctimas del trabajo forzado. Hay algunos cristianos entre la clase media y a menudo se enfrentan a una gran discriminación. La iglesia cristiana, las iglesias cristianas existen, pero las que están activas enfrentan una severa persecución. Los jóvenes y las niñas cristianas son especialmente vulnerables en Pakistán. A menudo son secuestradas, violadas, obligadas a casarse con su secuestrador y convertidas a la fuerza. Hay duras leyes de blasfemia en el país y se utilizan para atacar a los cristianos. En el país, aquellos que son condenados por blasfemia reciben la pena máxima de muerte. Ore, clame por la protección de la iglesia en Pakistán, especialmente en los días festivos como Navidad y Semana Santa, cuando los ataques terroristas son más comunes. Muy difícil poder, pero es necesario orar por esos cristianos que están sufriendo en esos lugares. Vamos a orar. Padre, muchas gracias te damos por todo, por tu enseñanza, por tu palabra, por este estudio, Señor, por este estudio donde hemos aprendido, Señor, que tú tienes el grado más alto que puede tener cualquiera. Muchas gracias, Señor, porque tú pagaste la deuda por nuestros pecados, Señor. Muchas gracias, Padre Celestial, de que tú nos tienes en consideración, Señor. Muchas gracias. Bendice, Señor, nuestras vidas. Cuídanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser hijos fieles y verdaderos. Cuídanos, Señor, bendito Dios, en nuestras vidas cotidianas, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestros colegios, universidades, Señor. Protege a cada uno de nosotros, Señor. En tu mano maravillosa colocamos nuestras vidas y te rogamos una bendición especial. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y agradecemos todo. Amén, Señor. Amén. Que el Señor te bendiga, hermanos. Estaremos viendo en nuestra oportunidad. Amén.